procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, qué preciosa palabra la que el Señor nos regala en esta noche. Les dije que el tema se llamaba, para los que ponen atención, las oportunidades se aprovechan o se lloran. Estaba platicando con un amigo que me decía, me estaba contando su testimonio. Yo tengo la oportunidad que a través de las redes sociales varios hermanos me cuentan sus testimonios. Algunos me cuentan: hermano, fíjese que me salió la oportunidad de tener carro, y me lo cuentan, y yo soy bendecido a través de los testimonios que ellos me cuentan ahí. Pues uno de los hermanos esta semana me decía: hermano, me promovieron en el trabajo. Me promovieron y voy para otra plaza, para otro lugar, y voy ganando $800, me decía. Hey, hermano, qué bendición, le dije yo. Y contame cómo fue eso. Fíjate que tengo 3 años de estar en la empresa y yo entré ganando $350. Pero fíjate que esa plaza no era para mí, sino que era para otra persona, para otro hermano en Cristo, era esa plaza. Pero fíjate que el hermano no la quiso porque muy poquito pagaban. Entonces vine yo, aproveché la oportunidad, no tenía trabajo, entré y tengo 3 años de estar ahí, me dice, y ahora voy a ganar $800. En 3 años te aumentaron el sueldo. Sí, en 3 años me lo ha aumentado. Dios mío, en 10 años vas a ganar $13,000, le dije yo. Pues eres un hermano bendecido. Ahora, yo me puse a pensar, ¿por qué el otro desaprovechó la oportunidad? Tuvo la misma oportunidad, la tuvo el otro y la desaprovechó. Y yo le pregunto: ¿qué ha sido del otro? Está trabajando en un lugar y ¿cuánto gana? Gana el mínimo, me dice. Desaprovechó la oportunidad. Hermanos, una de las cosas que más temor tenemos que tenerle a la vida es desaprovechar las oportunidades que Dios nos pone. Hermano, duele perder un buen negocio. ¿Cuántos han perdido un buen negocio alguna vez? Yo lo he perdido y duele porque hemos dejado pasar la oportunidad. Cuando las oportunidades que Dios nos pone en la vida se presentan, hay que aprovecharlas, pero para aprovecharlas tú tienes que estar cerca de Dios para que Dios te dé la sabiduría para aprovecharlas. Porque lo más seguro que cuando andamos lejos de Dios, pues por andar lejos de Él, Dios no nos da esa sabiduría, esa iluminación divina para tomar buenas decisiones, y terminamos desaprovechando las oportunidades. Algunos han desaprovechado oportunidades laborales, oportunidades ministeriales, otros han perdido oportunidades matrimoniales. Imagínense, póngase a pensar, ¿qué pensará su ex novio de la juventud si lo viera usted ahorita que es una persona exitosa? Imagínense qué pensará. Se ha de arrepentir, ¿verdad? O su exnovia, de decir, ahora lo ven ahora usted una persona exitosa, han de decir, ¿cómo pude desaprovechar dejarme de casar con el hermano fulano de tal? Dígale a la persona que tiene a la par: mi ex me está llorando en este momento, dígale. Desaprovecharon la oportunidad. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo hay gente? Híjole, le escaló eso profundo, hermano. Yo me pongo a pensar, ¿cómo hay gente que puede desaprovechar la oportunidad? Tuvieron una buena oportunidad laboral y renunciaron. Tuvieron una buena oportunidad de jubilación y renunciaron. Las oportunidades se aprovechan o se lloran. Y encontramos a un Zaqueo, un personaje fantástico, hermanos, fantástico, que era un personaje que aprovechaba las oportunidades que la vida le presentaba. Él era un personaje que vale la pena estudiar, hermanos, con detenimiento, porque él sí aprovechaba las oportunidades que la vida le ponía enfrente. Él no andaba desaprovechando. Él si algo aparecía y él miraba que algo provechoso podía sacar, él se involucraba. Hermanos, podemos llorar un montón de oportunidades que hayamos perdido en la vida. Yo creo que todos lloramos alguna oportunidad, todos. Pero qué triste ha de ser tener la oportunidad
de tener la salvación y la vida eterna que Jesucristo nos da y tener la vida en abundancia que Él nos ofrece, que nos la hayan ofrecido y que nosotros hayamos rechazado esa oportunidad de recibir al Señor en nuestra vida. Imagínense cuántas personas han pasado por esta iglesia, les hemos hablado de Jesucristo y no lo han hecho Señor de su vida. Yo me pongo a pensar, tuvieron la oportunidad de enfrente y no la aprovecharon. La gente sufre cuando pierde una oportunidad y lloran a tal punto que la Biblia dice que la gente que no aprovecha la oportunidad de recibir a Jesús en vida, la Biblia dice que cuando estén sufriendo en el lago de fuego, de azufre y de todos esos en seres que van a quemar el alma de estas personas, dice que van a llorar y a crujir los dientes, van a sufrir porque tuvieron la oportunidad. La oportunidad más grande es vivir para el Señor y no desaprovecharla. Imagínense que cómo duele perder las oportunidades. Estaba viendo un reportaje de un futbolista argentino que se llama Lionel Messi y fíjense que él sale contando la depresión profunda que vivió cuando tuvo 3 oportunidades de ser campeón con su país, 2 finales de Copa América, una final del Mundial. Tuvieron la oportunidad, la tuvieron, pero tuvieron oportunidades de gol, tuvieron oportunidades de ser los campeones del mundo y las 3 oportunidades las desaprovecharon. Y tanta era la amargura de él que dijo: me retiro de la selección porque perder las oportunidades traen sufrimiento. Y no así la oportunidad de la salvación. Muchas personas piensan que por venir a una iglesia y por formar parte de una membresía están viviendo para el Señor, y tal vez están, por no vivir cerca de Él y no vivir de acuerdo a los propósitos de su palabra, se están perdiendo la oportunidad de vivir su mejor momento acá en la tierra. Así que no desaprovechemos la oportunidad. Vamos a la palabra del Señor, hermanos, que es lo que a nosotros los predicadores nos compete, ¿verdad? Exponer lo que dice la Biblia. Dice la Biblia en el versículo 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Una de las cosas que tenemos que entender un poco para comprender este pasaje es que Jesús iba en camino hacia un lugar. ¿A qué lugar iba Jesús? Jesús iba hacia Jerusalén a ser entregado. Jesús iba a Jerusalén. En primer lugar iba a hacer una limpieza en el templo, y en segundo lugar iba a ser entregado e iba a ser posteriormente crucificado. Jesús iba a Jerusalén. Ahora, dice aquí que iba pasando por Jericó cuando iba para Jerusalén. No era necesario pasar por Jericó cuando iba a Jerusalén, porque no estaba en el camino. Pero curiosamente la Biblia dice que él entró a Jericó. Jericó, donde encontramos quienes estuvieron en la escuela bíblica así chiquitos y se acuerdan algo de Jericó. Quiero ver, escuela dominical, a ver. Los muros, ¿de dónde? De Jericó, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuando iba en rumbo a la conquista de la tierra prometida, que fue el primer pacto que Dios hizo, era que le iba a entregar una tierra. Cuando iban camino a esa tierra prometida tenían que pasar por Jericó, y Jericó tenía unos muros inmensos, y ya conocen algunos la historia, que dieron, ¿cuántas vueltas dieron en total? Eran como, bueno, ahí sacan la cuenta en su casa, eran como 13 vueltas, ¿verdad? 7 al final, era una diaria, al final eran 7, entonces 6 más 7 igual 13, excelente. Entonces, resulta ser de que Jericó es destruida y Josué lanza una maldición sobre Jericó y dice que nunca más la vuelvan a reedificar. Entonces Jericó no era el lugar más atractivo para los judíos, porque había una maldición sobre Jericó. No era un lugar atractivo, de hecho era un lugar donde los judíos que se la llevaban de que eran puros y que eran santos, no les gustaba entrar por esa maldición. Sin embargo, ¿qué tenía que andar haciendo Jesús por Jericó? ¿Qué tenía que andar haciendo? Aparte de eso, por ese tipo de condiciones que les acabo de describir acerca de Jericó, en Jericó aprovechaba mucha gente que le caía mal a los judíos de irse a vivir ahí, porque ahí sabía que la gente puritana, que la gente murmuradora no entraban ahí. Entonces muchas personas
entre ellos publicanos, que eran considerados traidores a la nación de Israel, decían: voy a comprar mi casa en Jericó, ahí no me molesta nadie, ahí no entran los judíos, les cuesta entrar. Entonces se iban a vivir a una residencial privada a Jericó. Ahí no solo habían personas despreciadas como los publicanos, sino que también habían ahí ciegos, que eran otro tipo de desprecio por la enfermedad que ellos tenían. Vivían ciegos, vivían leprosos en Jericó. Entonces Jesús iba pasando por Jericó, pero surge la pregunta: ¿qué tenía que andar haciendo Jesús en Jericó? Y yo traigo algunas posibles respuestas. Jesús en el capítulo, y fíjense que Jericó era una ciudad también gentil, y el evangelio de Lucas es quien lo narra, y solamente Lucas lo narra. Todas estas cosas son bien importantes, más allá de que a usted le parezca intrascendente. Es importante porque Lucas es el evangelio que está dirigido a los griegos. Entonces Lucas tenía que dejar fundamentado que Jesús también entraba en lugares que no eran necesariamente de judíos, sino que eran lugares que también eran de personas gentiles. Los gentiles son los no judíos, y por eso Lucas es el único que toma en cuenta este acontecimiento. Entonces, ¿qué andaba haciendo Jesús en Jericó? En el capítulo 18, nosotros leímos el 19, en el capítulo 18, Jesús había contado la parábola del publicano y el fariseo. El publicano era la persona rechazada. Imagínense el nivel social que tenían los publicanos para los judíos. El nivel social, que estaban en el mismo nivel de una prostituta y estaban en el mismo nivel de un perro callejero, de una prostituta y de un perro callejero. En ese nivel estaban los publicanos, en ese nivel social de desprecio. Entonces Jesús en el capítulo 18 cuenta una parábola que entra un publicano y entra un fariseo, uno de los santos de la época, y se ponen a orar, y el fariseo en su oración señala al publicano y dice: Señor, te doy gracias porque no me parezco a este pecador, a este ladrón, yo te doy gracias. Y el publicano dice que ni se atrevía ni siquiera a alzar su mirada al cielo, solo dijo: sé propicio de mí, que soy pecador. Y Jesús dice que salió justificado el publicano antes que el fariseo por la actitud que había tenido. Entonces a lo mejor Jesús se acordaba de la parábola y decía: por ahí hay un publicano en Jericó que antes de mi muerte es necesario que salve. Por otro lado también, quizás porque también en el capítulo 18, imagínense qué curioso este contexto, hermanos, curioso, son curiosidades de los pasajes. Había contado en el capítulo 18 la parábola del publicano y el fariseo, pero por otro lado también en el capítulo 18, cuando Jesús iba camino a Jerusalén, se le había topado un jovencito rico que le había dicho: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? El Señor le había dicho: cumple los mandamientos, yo los cumplo, entonces andá y vende todo. Y se fue triste porque no lo pudo hacer. Entonces se había topado con una persona que pudo haber salvado, pero las riquezas no permitieron que la salvara. Y Jesús suelta una máxima que dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, como que esta máxima también tenía que haber un ejemplo contrario de un rico que sí podía salvarse y que en Jericó estaba ese rico. Por otro lado también, otro motivo por el cual Jesús pudo haber pasado, esos son motivos que a mí se me ocurrieron, es porque en Jericó había un par de personas que él sabía que eran de ese tipo de personas, igual a la iglesia Emanuel, igual a los miembros de la iglesia Emanuel, que no desaprovechan las oportunidades. Él sabía que en Jericó había 2 o 3 personajes que si él pasaba por ahí, solo necesitaban una pequeña oportunidad y ellos iban a encontrar la salvación. ¿Cómo así? ¿Quiénes son esos personajes? Encontramos al ciego Bartimeo primero en Jericó. Jesús entra en Jericó y Bartimeo sabe que Bartimeo es un ciego que sabe que es la única oportunidad que él puede recuperar la vista, y empieza a gritar, lo tratan de callar y Jesús lo escucha. Y Jesús quizás pasó por ese ciego, pero y lo escucha y lo sana y lo salva. Pero no solo a él, sino que entra un poco más y él sabía
que había otra persona que aprovechaba las oportunidades que la vida le ponía enfrente. Él sabía que había otra persona que iba a aprovechar, así como Él sabe en esta noche que tú eres una de esas personas que si Él te pone la oportunidad de la bendición, tú no la vas a desaprovechar. Hermanos, cuando yo vine a la iglesia Emanuel, a mí me presentaron a Jesucristo, ese que salva, ese que perdona, ese que restaura a los pecadores. Yo dije, no me suelto de acá, acá hay bendición, dije yo. Yo no me suelto de acá, no me voy de acá. Y tengo 13 años de estar en esta iglesia creyendo de que Dios bendice a los de la iglesia Emanuel, porque tenemos una sana doctrina, porque creemos en el Señor y porque el Señor Jesucristo es el Dios de esta iglesia. Entonces, estamos acá aprovechando la oportunidad que Dios nos da. ¿Cuántos están conmigo y las aprovechan también? Yo lo creo, que aquí hay gente que va a aprovechar esas oportunidades. Entonces, el Señor dice, voy a pasar por ahí. Y yo sé que van a salir. Yo sé que esos que las aprovechan van a salir. Entonces dice el versículo 2: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era de los jefes, que era jefe de los publicanos. Hermano, este no era un publicano cualquiera, era el jefe de los publicanos. Pero aparte de eso también dice que era rico y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí Lucas nos da cualidades importantes de Zaqueo que no podemos también desaprovechar de estudiar. Zaqueo, empecemos por las cualidades físicas de Zaqueo. ¿Qué dice que era? Chaparro, pequeño. Para que Lucas haya dicho que Zaqueo era pequeño, era porque era algo que le había llamado la atención, es decir, es que no era bajito de estatura. Algunos de nosotros somos bajitos de estatura, otros son más altos, pero no caen aún en el enanismo. Probablemente, así se llama la enfermedad, hermana Patti, enanismo, no sé. No. Ay, no, es muy difícil. Muy difícil. Pero a lo mejor la de Zaqueo ya era algo patológico, era demasiado bajito, más bajito del promedio. Entonces, hermanos, fantasiemos con este pasaje. La Biblia nos permite eso sin salirnos del contexto real, ¿verdad? Imagínense Zaqueo, cuando estaba chiquito era el más pequeño de todos. Iban a jugar basquetbol en el colegio, los intramuros iban a hacer, vamos a hacer los equipos, decían. Jalen, vos vas a ser capitán y vos vas a ser capitán. Empiecen a jalar. Y empiezan, ¿verdad? Dame a Jonathan, dame a David, dame a Saúl, dame a Judas, y empieza, ¿verdad? ¿Sí? Y se van acabando todos y siempre va quedando Zaqueo el chiquitín. Vaya, entonces rifemos, dice, ¿la pelota o Zaqueo? La pelota, dice. Aún la pelota le ganaba al pobre Zaqueo. Luego Zaqueo, cuando estaba en el colegio, quizás se enamoró de una muchacha y decía, qué bonita esta muchacha. Pero hay un problema, Zaqueo le llegaba hasta la cintura. Pero él estaba enamorado de ella, y Zaqueo también quizás no tenía muchos amigos, quizás también era un poco fracasado en el amor por ese problema que también tenía. También Zaqueo, quizás cuando quería ir a buscar algún trabajo, buscaban a los más fortachones, buscaban a los más altos, a los que podían hacer labor física, y Zaqueo también estaba excluido de este grupo. Pero, hermanos, de acuerdo a lo que aprendemos un poquito de Zaqueo, empezamos a notar que él se ha de haber puesto a pensar, bueno, no tengo muchas oportunidades que los demás tienen, pero voy a aprovechar las oportunidades que sí tengo. Sí tengo oportunidades. Así que, como los demás andan perdiendo el tiempo enamorando cipotas, yo me voy a poner las pilas en matemáticas. Entonces él empezó a ponerse las pilas en matemáticas. Como los demás andan perdiendo el tiempo haciendo deportes, aunque Pablo dice que no del todo es provechoso, pero dice en poco es provechoso, dice Pablo, pero ese poco pues hay que agarrarlo también, ¿verdad? De vez en cuando. Entonces los que se perdían el tiempo haciendo deporte, entonces venía el Zaqueo, estaba estudiando ciencias políticas. Y estaba Zaqueo mejorándose, y él decía, no tengo las oportunidades que estos tienen, pero las oportunidades que tengo las tengo que aprovechar. Ahorita mis papás me están dando estudio, lo voy a aprovechar. Amén, amén. Ahorita
el patrón me está dando la oportunidad de que trabaje, voy a aprovechar. Entonces aprovechaba. De repente empezó a crecer y le dijeron: Zaqueo, hay una oportunidad laboral, pero para esa oportunidad, hermanos, miren, voy a hacer un paréntesis. Los publicanos, voy a explicar lo que era un publicano. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos judíos, eran judíos en las colonias judías, pero que recaudaban impuestos para el imperio romano, que era el imperio que gobernaban esas aldeas. Entonces eran judíos que ahí mismo vivían, pero recaudaban los impuestos para Roma. Y digamos, si tenían que recaudar, pónganle $100 mensuales, o pongamos el impuesto $50 mensuales. Venía el publicano y ponía un impuesto de $100. Entonces mandaba 50 para Roma y el publicano se quedaba con 50, aparte del sueldo que Roma le establecía. Es decir, que era un buen puesto, como hoy día, ¿verdad? Los puestos políticos. Ahora, ¿cómo creen ustedes, hermanos? ¿Cómo creen ustedes que se conseguían esos buenos huesos? Más allá de que eran despreciados por la nación los despreciaba, pero tenían bolas. Como hoy en día, ¿verdad? Nosotros despreciamos a los políticos de altos puestos, pero ellos tienen billete, hermano. Mal nombre, pero tienen billete. Ahora, ¿cómo se conseguía en ese entonces ese puesto de publicano? Algunos critican esos puestos, pero yo les aseguro que si nosotros hubiésemos nacido en esa época, bien si hubiésemos querido. Era como ser diputado, pues. Que nosotros, no, hombre, los diputados no hacen nada. Pero si le ofrecieran, yo le aseguro de que por lo menos ahí anduviera haciendo campaña, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se conseguían esos puestos de publicano? ¿Cómo? A través de un partido político religioso que se llamaban los herodianos. Los herodianos eran personas que eran judíos porque era una secta judía política religiosa que proclamaban al César y adulaban al César, adulaban a Herodes también. Por eso se llamaban los herodianos, adulaban a Herodes. Entonces tenían poder político en su sector y lógicamente a quienes le daban los puestos de publicano, a los herodianos. Entonces muchos publicanos, si no es que todos, eran herodianos. Entonces, ¿cómo se conseguía el puesto de publicano en este entonces? Así como se consigue ahora igual, siendo pariente o siendo amigo de una persona que tenga influencia política. Aunque no todos, porque hermanos, aunque para los que no saben, aquí hay gente que ha conseguido puestos públicos sin tener ningún cuello de nadie, porque Dios le abrió la puerta. Yo sé que aquí hay personas así. Y aunque con cuello le hayan abierto, fue Dios el que le tocó el corazón a ese cuelludo para que le abriera la puerta a usted. Entonces, vienen y le dicen a Zaqueo, sigamos con la historia. Zaqueo, hay una oportunidad, pero tenés que entrar al partido. ¿Cuál partido? A los herodianos. Bueno, de todas formas a mí me desprecian por mi estatura, no me quieren las hipotas, no me quieren los deportes. Démosle. Yo he estudiado ciencias políticas y empieza Zaqueo a sacar a luz las matemáticas y las ciencias políticas que él sabía. De repente le dicen: mira, hay un puesto para ayudante de publicano, ¿lo querés? ¿Cuánto pagan? Tanto. Está poquito, pero miren, hermanos, los que entramos ganando poco, los que tenemos visión en la vida, entramos de barrenderos, pero como tenemos visión, la vamos tirando a la gerencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermanos, a nosotros nos tienen que tener miedo cuando entramos a una empresa. Nosotros entramos lavando los baños, pero los hermanos de la iglesia Emanuel que tienen visión, que se preparan, que tienen convicción, que tienen que ir hacia adelante, empiezan a lavar los baños bien, empiezan a dejarlos relucientes. De repente lo promueven a ser jefe de aseo. De repente lo promueven y va promoviendo y va creciendo, va creciendo. Así hemos empezado todos. ¿Cómo cree que comencé yo? Yo comencé en mi oficina yéndole a pagar la luz a los abogados. Yo hacía las colas en los bancos, me mandaban a todos. Si yo les contara todas las que yo pasé haciéndole mandado a los abogados, así comenzamos todos. Pero yo tenía visión que un día yo iba a tener mi oficina y que yo no le iba a andar haciendo los mandados a alguien a menos que me pague, ¿verdad? Entonces estaba este Zaqueo y le dan el puesto y pasa el tiempo y después le dicen: Zaqueo, hay una oportunidad, se murió el publicano fulano de tal y ha quedado esa plaza. ¿A quién se la damos? Dicen: démosela a Zaqueo. Y Zaqueo ya era publicano y empezó a recaudar impuestos. Hermanos, la palabra Zaqueo significa una persona pura, una persona justa. Increíble, ¿verdad? Igual que el país de nosotros que se llama El Salvador, el nombre de Jesús, aquí se llama Jesús.
Y a veces el país demuestra todo lo contrario. Así era Zaqueo, se llamaba puro, justo, y era completamente todo lo contrario. Entonces Zaqueo comienza a poner en orden sus finanzas, comienza a poner en orden, y empezaron a ver que tenía ordenadito todo y dijeron: este es otro nivel de empleado. Lo pusieron de jefe de los publicanos, y así es como Zaqueo comienza a amasar su fortuna por ser una persona que aprovechaba las oportunidades. ¿Cómo sé que lo que les estoy contando no es del todo descabellado? Porque él estaba contando su dinero, él estaba contando su fortuna, quizás en su casa. Es más, me comí esta parte de la historia. Ya con el dinero que tenía, logró conquistar a aquella que en bachillerato lo había despreciado. Cuando lo vio llegar en el carro, la logró conquistar, se casó con ella, y ahora lleguemos al momento actual de Zaqueo. Ya Zaqueo tiene dinero, se casó con la mujer que quería, está en su casa, no hay qué hacer con la hacienda que tiene una hacienda grande, tiene una bodega donde guarda todo el dinero que tiene, le ingresa quizás comisión de todos los publicanos que tenía bajo su cargo, aparte del sueldo que él tenía. Era líder en los herodianos, era un líder alto político, quizás era el presidente del partido político de los herodianos, tenía un cargo público, era líder, pero tenía vacío su corazón. ¿Y cómo sé que él aprovechaba las oportunidades? ¿Cómo lo sé? Porque cuando él entra a Jericó, Jesús entra a Jericó, se riega la bulla que ha entrado un tal Jesús que acaba de sanar a un ciego, y que este Jesús, él empieza a escuchar en las noticias que este Jesús cena con pecadores, que este Jesús no desprecia a los pecadores, que incluso un publicano llamado Leví le ha seguido y ahora es uno de sus discípulos. Entonces él dice: ¿quién es este líder? ¿Qué es este nuevo liderazgo que hay, que yo no conocía? Porque él conocía todo tipo de liderazgo político, financiero, empresarial. Él conocía el tipo de liderazgo, pero no conocía este nuevo liderazgo, el liderazgo del reino. El Rey de Reyes iba entrando, sana a un ciego. ¿Quién es este? ¿Cómo sé que Zaqueo aprovechaba las oportunidades? ¿Cómo lo sé? Porque nomás escuchó que Jesús iba pasando. Una vez iba a pasar Jesús por Jericó, una vez. Y él escucha y dice que sale a querer conocerlo. Sale a querer conocer a aquel que acaba de sanar al ciego, y sale a querer conocer a aquel que podía llenar el vacío, que toda la riqueza que tenía no podía, que todos los puestos que había ganado no podía. Porque, hermanos, solo Dios puede llenar el vacío que hay en nuestra alma. Tú puedes en esta noche, hermano, tú puedes andar manejando un carro último modelo y eso no sacia el vacío de nuestra alma. Tú te puedes casar con la mujer más bonita del planeta, con el hombre más guapo del planeta, y estás súper enamorada de él y tener un buen matrimonio, pero eso no sacia el alma. Tú puedes darte todos los placeres en la vida, puedes irte de viaje a Roatán, puedes irte de viaje a la China, a Jerusalén, ir a conocer Madrid, ir a todas esas ciudades, pero nada sacia el alma del ser humano. Solo Jesús, solo Dios en el corazón del hombre sacia el alma del ser humano. Le damos un aplauso al Señor porque Él ha saciado nuestra alma. No hay vacío en nuestro corazón. Entonces Zaqueo está con su corazón vacío. Mira su gran casa, mira a su esposa, mira a sus hijos rubios, bonitos. No le hallo, dice. No le hallo. Me falta algo. ¿Ustedes creen que estos grandes deportistas que ganan millones, ustedes creen que tienen paz en su corazón? La Biblia enseña que fuera del Señor nadie puede tener paz. Nadie. No se puede. Entonces Zaqueo se siente vacío, pero dice: Jesús viene entrando a Jerusalén, a Jericó. Él escucha, y miren lo que pasa en el versículo 4. Y corriendo delante, hermanos, siempre le sacaba la delantera a la gente. Otras versiones dice que se le adelantó a la multitud. Siempre aprovechaba las oportunidades, siempre miraba un vacío, un espacio para aprovecharse. Y dice: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Hermanos, todos los obstáculos que él vence, imagínense, pongámonos a pensar qué empresario más exitoso era esta persona
que él no tenía un no como respuesta. Había multitud, el tamaño no le permitía ver, pero una persona promedio pudo haber dicho, no lo voy a alcanzar a ver. Pero Zaqueo era ese tipo de empresario que no acepta un no como respuesta. Y él mira un árbol y él, en lugar de ver las puertas cerradas, él mira oportunidades. Él creaba las oportunidades. Hermanos, las oportunidades muchas veces Dios las da, pero otras tú las tienes que crear. Él mira la oportunidad en el árbol, se sube. Y pónganse a pensar, hermanos, contextualicémoslo. Rico, así, millonario, con poder político. Quiero mencionar un nombre, ojalá no se vayan a ofender. Se me ocurre mencionar a Tony Saca, pues. Millonario, poder político, intocable en el país. Son los dueños del país, son intocables. Políticamente hablando, son intocables. Los millonarios de aquí son intocables. No los puede tocar ni la justicia. No vaya a soñar nunca que los va a dar presos. Ellos tienen dinero. Esta es la recompensa que tienen aquí en la tierra ellos. Entonces, ese poder, ese poderoso, subido en un palo, hermanos, subido en un palo en Nance, imagínenselo usted, a Tony Saca. Hermano, eso era vergonzoso. Este hombre tenía poder político, era líder. No vayan a creer que era cualquier campesino. Tenía liderazgo, era jefe de publicanos. Se rozaba con el poder político de la época. Una persona líder, ordenado en sus finanzas. ¿Por qué digo que era ordenado en sus finanzas y por qué insisto eso? Porque ¿cómo le va a devolver 4 veces más a la gente? La mitad de los pobres nunca se ha puesto a pensar en eso. Va a darle la mitad a los pobres. No está mintiendo porque se lo está diciendo el Señor. Y va a dar 4 veces más. Imagínense que el robado había hecho 1 millón. Y si todo lo había hecho robado, ¿cuánto tenía que devolver? 5 millones. Si va a quedar en la calle. Si él era una persona ordenada, él sabía lo que tenía y sabía cuánto se había estafado y sabía que le alcanzaba. Así es la gente ordenada que alcanza cosas en la vida. Sabe lo que tiene, sabe con lo que cuenta. Él tenía sus finanzas en orden. Por eso yo digo que era bueno para las matemáticas. Entonces, se sube al árbol este político, hace el ridículo en el árbol. Tal vez dice, tal vez no me mira nadie. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando va pasando Jesús abajo del árbol, lo vuelve a ver y le dice su nombre, Zaqueo. Así como Dios nos llamó un día a nosotros, ¿verdad? Nosotros que andábamos haciendo saber qué en la vida, ¿verdad? Zaqueo lo vuelve a ver. Y hermanos, esto es tan precioso que este momento no lo toma por sorpresa el Señor. El Señor sabía, si paso por Jericó, yo sé que Zaqueo va a salir porque él va a aprovechar esta oportunidad. Él no es ningún tonto. Y él sabía, yo creo que Jesús iba caminando entre la multitud buscando a Zaqueo. Este tiene que salir, va a aprovechar, lo va a aprovechar. ¿Saben que el Señor a quienes anda buscando en esta noche? A la gente que quiere aprovechar las oportunidades que Él da. ¿Saben que Dios no busca a la gente que le ruega, mire, reciba al Señor, acérquese a Él? No, ahorita no. ¿Ustedes creen de que Dios va a bendecir a ese tipo de personas? No, Dios bendice a las personas que aprovechan, que miran una oportunidad en el Señor y la aprovechan. Para nosotros, cuando me dan la oportunidad de predicar, es una oportunidad, yo la tengo que aprovechar al máximo. Yo predico como que fuera la última predicación de mi vida, porque yo no sé si me van a dar otra después de esta. Se voy a meter tanto en la pata lo que voy a decir, si me van a volver a programar. Pero yo trato de hacerlo lo mejor, aprovechar la oportunidad. Entonces, Jesús iba buscando, tiene que aparecer. Ya apareció uno que aprovecha la oportunidad, ya apareció el ciego Bartimeo. Tiene que aparecer. Y de repente, increíble, ¿verdad? El Señor lo mira y dice, imagínate dónde estás. Leámoslo, hermanos. Dice el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo se aprovechan las oportunidades? Así, deprisa. ¿Cómo descendió Zaqueo? Rápido. Cuando le digan, hermano, hay una oportunidad de servir en la iglesia, levantarme. Hermano, el discipulado en 2 domingos lo comenzamos. Deprisa y gozoso. Hermano, hay una oportunidad de servir en el ministerio de diácono. Hay una oportunidad de servir en el ministerio de los niños. Hermano, miren, pongamos algo en perspectiva.
nosotros como iglesia somos privilegiados que usted nos sirva aquí con nosotros y que se quiera incorporar a servir. Pero el privilegiado es usted de servir al Señor. Yo soy el privilegiado y eso nunca lo tenemos que olvidar. El privilegiado soy yo. Dígale a la persona que tiene el privilegiado soy yo de servirle a Él. Entonces, rapidito se baja rapidito. Ustedes han visto, hay gente que le dicen, mira, hay una oportunidad de trabajo. ¿Dónde vos? ¿Cuánto pagan vos? Mañana no se puede, hoy no puedo, fíjate, tengo partido. Dios mío. Y uno se queda, no puede ser. Zaqueo aprovecha las oportunidades. Deprisa se baja, deprisa. Qué momento más precioso, hermanos, que se topa Zaqueo con el Creador. Zaqueo pensaba que él estaba creando el momento. Lo que Zaqueo no sabía, que ese momento estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Zaqueo no sabía que ese arbolito, el mismo Dios lo había plantado. Y él sabía que ese árbol a determinado tiempo iba a crecer tanto que iba a servir para que un día una persona que se iba a arrepentir se iba a subir en él. Todo Dios lo tiene planificado. A Dios no lo toma por sorpresa. Le dice que se baje deprisa. Zaqueo, dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hermanos, posar, la palabra posar pudo haber significado que pasó la noche ahí, pasó platicando con él. Imagínense, hermano, dos líderes hablando. No estaba hablando Jesús con cualquier persona, estaba hablando con un líder fuerte de esa región. ¿De qué hablaron? No sé. Pero Zaqueo empezó a sentir que las palabras del Señor, ese vacío que él sentía en la mañana antes de conocerlo, ese vacío se comenzaba a llenar. Ese vacío que empezó a sentir de tantas cosas malas que él había hecho, ese vacío se comenzó a llenar. Y sin mediar palabra, sin levantar la mano y sin hacer una oración, él había reconocido a Jesús como su Salvador. Él lo había reconocido. ¿Cómo lo sabemos? Porque las palabras que él dice después y los actos que va a hacer lo demuestran más que cualquier palabra que él había dicho. Termina diciendo, versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esto es bien debatible y usted puede estar en contradicción conmigo, pero yo se lo tengo que decir. Algunas versiones de la Biblia, yo estuve analizando todas las versiones que pude, y hay algunas que dicen que Zaqueo ya lo hacía antes que el Señor llegara, que él ya daba la mitad a los pobres. Algunas versiones están, la mitad se la doy, otras versiones lo ponen en futuro, se la daré, pero ahí, hermanos, mitad y mitad. Yo me puse a investigar profundamente esto y yo no lo encontré. No encontré en realidad cuál era la respuesta. No sé si decía, ¿se la daré? O dice, la mitad la doy. ¿Y saben por qué me surge esa duda? Porque Jesús, en una ocasión a un centurión romano, el centurión romano tenía enfermo a un criado. Y él quería que llegara Jesús a sanar al criado. Y cuando mandan las cartas de recomendación a los que le iban a recomendar, le dicen, Señor, un centurión tiene enfermo a un criado, debería de ir a sanarlo. ¿Y quién es él? Él es bueno, él nos hizo una sinagoga y ama a tu pueblo. Él les ayuda. Vamos, dice el Señor. Probablemente este publicano, jefe de publicanos, quizá ya ayudaba a la gente, porque Jesús no iba a pasar a cualquier casa. Él miraba que Zaqueo hacía la lucha de querer ser buena persona. Él miraba eso. Él miraba que él hacía la lucha. Entonces, la mitad se la voy a dar. Hermano, ahora, ¿qué aplicación podemos sacar acá? Él mira tu lucha. Él mira que vos haces la cachita por honrar al Señor. Él mira tu lucha. Él mira que te cuesta, pero Él mira tu lucha. Y Él aún así te busca para que cambiemos eso que hacemos la lucha. Entonces, dice lo siguiente del pasaje: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No todo el dinero que él había hecho lo había hecho a través del robo. Versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto el Hijo del Hombre,
por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Terminemos, hermanos, concluyamos. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar causas perdidas, como muchos de nosotros antes de venir a sus caminos, como Zaqueo. Él a eso vino a salvar. Pero las causas perdidas que aprovechan las oportunidades. Si tú tienes una causa perdida ahorita, Dios te está poniendo una oportunidad y te la va a poner para que la aproveches esa oportunidad y saques adelante eso que tú ya dabas por perdido. Hermanos, muchos de los que estamos aquí éramos causas perdidas. Éramos borrachos, drogadictos, éramos orgullosos, mujeriegos, éramos pendencieros, otros eran, ¿cómo se llama? A los que pistoleros, matarifes, causas perdidas. Pero Él vino a salvar esa causa perdida. Eso que todos dan por perdido lo viene a salvar. A Zaqueo todos lo daban por perdido. Todos lo daban por perdido. Pero el Señor sabía que Él iba a aprovechar la oportunidad. Hermano, aprovechemos las oportunidades que Dios pone en la vida. Yo te quiero felicitar porque tú aprovechaste la oportunidad que Dios puso de que tú vinieras a la iglesia, que escucharas este sermón, que tú oraras. Aprovechemos las oportunidades porque no siempre las vamos a tener. Las segundas oportunidades no son como la primera. No son como la primera. Te están pagando el estudio ahorita, hijo de familia, y de repente tú embarazas a alguien o sale embarazada a la muchacha, te la sigan pagando, pero ya la oportunidad no es igual y te cuesta más. La oportunidad no es la misma. Entonces aprovechémosla. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Dios va a poner oportunidades en esta semana, este día, esta noche. Aprovéchalas. No las dejes pasar, pero vive cerca de Él para que sepas aprovecharla. Él vino a salvar las causas perdidas. Y Él vino a salvar, hermanos, a nosotros. Nos da una nueva oportunidad. Ahora, si tú has fallado alguna de esas oportunidades, deja de llorar ya. Porque también el sermón no es para que tú pases llorando por esa oportunidad que perdiste. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Yo quiero que le den un aplauso a Dios por eso. ¿Cómo sé que Dios es un Dios de nuevas oportunidades? Porque nuevas son cada mañana sus misericordias, hermanos. Yo te voy a pedir que te pongas en pie y que ores conmigo en este